Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este Centro Ágora de Participación Ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta edición del ciclo de conferencias Hacemos Barrio. Veo que algunos sí que han traído calzado deportivo, también, algunos ropa deportiva. Bueno, vienen preparados para el tema. No sé si se habrán preparado físicamente para esta conferencia, pero algo muy importante y que quizás cuando hablamos de deporte o de competiciones deportivas, los que no estamos habituados a esto, pues no caemos o no pensamos en la mente, en preparar también nuestra mente. Quizá preparamos nuestro físico y los complementos que nos adornan, pero nuestra mente no lo hacemos. Bueno, de todas las combinaciones que se pueden hacer entre mente y entre estos conceptos, entre estos dos conceptos, cuerpo y mente, hay una que me gusta mucho y es la de hablar o la de explicarlo, esta combinación como una danza o como un baile entre el cuerpo y la mente, donde ambos son inseparables y fundamentales. De además su buena relación y de su simbiosis dependerá, en este caso, el éxito deportivo, que no siempre además, como bien sabéis, es ganar a otros, sino superarse a uno mismo. El cuerpo, podríamos decirlo así, es el instrumento que ejecuta, el que soporta ese esfuerzo físico, el que se adapta al entrenamiento, también el que responde a las exigencias de la competición, mientras que la mente, podríamos decir, que es la que dirige, la que guía, la que motiva y la que controla. Es la que mantiene la determinación cuando el cuerpo está diciendo ya no puedo más, hasta aquí estoy llegando, la que gestiona el dolor en este caso y la que mantiene la concentración en los momentos más críticos. Bueno, en pruebas de mucha resistencia o de ultrarresistencia, como la que se va a hablar esta tarde, esta relación, pues es aún más importante y más evidente. Como decimos, cuando el cuerpo alcanza estos límites físicos, es la fortaleza mental la que en este caso nos va a permitir continuar. Bien, es cierto también que una mente, por muy fuerte que sea, también necesita de un cuerpo que esté totalmente entrenado para materializar estos objetivos de los que hablamos. Por tanto, el verdadero éxito del deporte reside en el equilibrio, en la armonía entre estos aspectos. Este cuerpo bien entrenado, guiado por una mente fuerte y brillante. Bueno, pues de todo esto, de mente sana, preparada, de cuerpo sano también, que ejecute lo que nos está mandando nuestra mente, vamos a hablar esta tarde en Hacemos Barrio pues con tres grandes deportistas. Rafa Madrid, que es triatleta internacional, al que no tenemos aquí físicamente, pero sí que nos va a seguir desde Nueva Zelanda. Virgilio, cada vez llegamos más lejos. Bueno, pues un saludo también para Rafa y gracias por estar aquí. Creo que nos está escuchando ya, ¿todavía no? Bueno, pues después lo volvemos a saludar y a darle la bienvenida. Bueno, Pablo Pérez, que es director deportivo del Club Deportivo Triatlón Albacete Res, buenas tardes. David García, entrenador superior de triatlón, bueno, pues buenas tardes también, gracias por acompañarnos y por participar en Hacemos Barrio. Como decimos, nuestros ponentes van a compartir esas claves que ellos utilizan en lo que es la preparación integral, donde cada detalle, nos contarán, cuenta, ¿no? Desde la planificación nutricional hasta el apoyo de la familia, amigos y todo el círculo que les rodea. Bueno, esta es una conferencia, yo creo que es inspiradora, que nos va a mostrar o a demostrar cómo la determinación, cómo la pasión y cómo el compromiso pueden convertir un sueño que aparentemente, sobre todo en los inicios, puede ser algo inalcanzable, pues cómo puede convertirse en una meta que se alcanza. Bueno, porque más allá de la meta o de la línea de meta, quizás, y esto lo habrán escuchado muchas veces, el verdadero triunfo está en el camino recorrido o que estamos recorriendo. Bueno, gracias Virgilio Cencerrado, que es nuestro coordinador y el alma de este ciclo de conferencias.
Bueno, pues hoy tenemos otra gran oportunidad de aprender y de descubrir, en algunos casos, bueno, pues aspectos que no conocíamos o que no nos habíamos parado a pensar. Bueno, gracias también a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, a la FABA y también al Ayuntamiento de Albacete, a través de la Concejalía de Participación Real y Efectiva, que son las entidades que hacen posible este ciclo de conferencias, que además está apoyado por otras entidades colaboradoras, como son la Diputación de Albacete, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, la Universidad de Castilla-La Mancha y, por supuesto, este Centro Ágora de Participación Ciudadana. Y gracias a ustedes, como no, físicamente, los que están aquí, también los que nos siguen en directo, vía streaming, gracias también, bienvenidos, porque ya saben que estas conferencias se están emitiendo en directo. Virgilio también las graba, después les echa un vistazo y si está todo correcto, pues a partir de mañana mismo la pueden ver, enviar, recomendar a todos aquellos que consideren en la página web de Hacemos Barrio. Al finalizar la conferencia sí que les invitamos a que si lo desean puedan formular preguntas y bueno, pues hacer comentarios o sugerencias también a aquellas personas que nos siguen en directo a través del chat y después Virgilio, bueno, pues se encargará también de trasladarlas a nuestros protagonistas, a los que les voy a presentar de manera muy rápida porque si no nos quedamos sin tiempo. Bueno, Rafa Madrid, como decimos, no está presencialmente aquí, nos sigue desde Nueva Zelanda, es triatleta internacional, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es diplomado en Ciencias Empresariales, triatleta internacional en 5 ocasiones, con algunos resultados bastante destacados. Noveno en el Mundial de Duatlón, sub-23 en Bélgica, ocupó la posición 48 en la Copa del Mundo de Triatlón de Cancún, en México, 35º en la Copa de Europa de Karlovy Vary, en la República Checa, o 5º en el Ironman Finisher, en Hawái. Pablo Pérez Matas, por su parte, es director deportivo del Club Deportivo Triatlón Albacete Res, director técnico de la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha, es también licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, máster oficial, alto rendimiento deportivo y salud, entrenador superior de natación y de triatlón y Ironman, o participó en el Ironman de Vitoria en 2015. Y David García Sánchez es entrenador superior de triatlón, es licenciado también en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha, vicepresidente del Club Triatlón Albacete Res, también triatleta con más de 15 años, en este caso de experiencia, presentador además de un podcast, que si no lo han escuchado, aunque yo creo que muchos de aquí lo habrán hecho, que tiene el nombre Desde Boxes de Triatlón. Speaker del circuito de duatlón y triatlón y Campeonato de España de Clubs de Albacete. Y ahora invitamos a José Fresneda, el presidente del Club de Triatlón de Albacete Res, porque sí que quería hacer un breve saludo y un agradecimiento también. Así que, bueno, por mi parte nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos y que disfruten, por supuesto, de esta conferencia. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y yo simplemente quería eso, agradecer la presencia de toda la gente que ha venido a esta conferencia y bueno, todos aquellos que nos van a seguir vía online a través del canal de YouTube. Cuando al Club Triatlón Albacete Res se nos propuso participar en este ciclo de conferencias, que sabíamos el éxito que tiene dentro de la ciudad y poder acercar nuestro deporte, en este caso el triatlón, a los barrios y a la ciudad de Albacete, pues enseguida nos gustó la idea de hacerlo y de cómo hacerlo. Y sobre todo nos gustó esa inquietud que hay por la gente por las pruebas de resistencia o de larga distancia, pero queríamos explicarlo desde otro enfoque, porque mucha gente llega al club diciendo yo quiero hacer un Ironman, lo primero, ¿no? Entonces nosotros queremos explicar qué es el triatlón, cuál es el origen del triatlón y esos pasos a seguir. Como dice la conferencia, más allá del reto de hacer un Ironman, cuál es el proceso
que hay que ser como deportista, o en este caso como triatleta, para llegar a plantearte en algún momento el hacer un Ironman y tener la posibilidad de poder hacerlo pues, con un gran grupo, como el grupo de larga distancia que tenemos en el club. Así que yo no os entretengo más, os dejo con los verdaderos protagonistas, con Rafa, que ya lo tenemos conectado desde Nueva Zelanda, con Pablo y con David. Hola a todos, soy Pablo, algunos me conocéis, otros no. La verdad que para mí es un placer también, como decía José, estar aquí en estas charlas donde hacemos barrio y sobre todo pues intentando mostrar una pequeña parte de todo el trabajo y de todo lo que hacemos en el Club de Triatlón y sobre todo pues intentar abrir un poquito los ojos sobre este mundito del triatlón y de la larga distancia, y que al final es lo que buscamos, es conocer y poder aportar algo que sea interesante para todos vosotros esta tarde. Vamos a hablar un poquito de cómo comenzó o qué es el triatlón primero y luego cómo comenzó. Nada, simplemente el triatlón es un deporte relativamente reciente que combina 3 segmentos, que es la natación primero, después el ciclismo y por último la carrera a pie. Hay quien dice que hay un cuarto segmento, y como veis no digo deporte porque el deporte es el triatlón, es decir, cada uno es un segmento acumulado, que el cuarto serían las transiciones, es decir, el proceso desde que dejo de nadar y empiezo a montar en bici y desde que monto en bici y empiezo a correr. Hay otras derivadas como el duatlón o el aquatlón, por ejemplo tuvimos hace poquito aquí en el centro de la localidad, en la Avenida España y en Tesifonte Gallego, todo el centro, tuvimos el Campeonato de España de duatlón por clubes, y al final el sistema o la forma en la que funcionamos es la combinación de diferentes segmentos que hacen que un deporte de resistencia, que en muchas ocasiones es monótono, sea mucho más divertido. Y al final es un poco lo que se busca en el triatlón, es al final dar un pasito más en esa preparación de resistencia y buscar sobre todo pues al final divertirnos, que es al final de lo que se trata cuando hacemos deporte. El origen del triatlón, pues relativamente reciente, estamos hablando de un deporte que apenas tiene 50 años. Como todo en la vida, parece que lo inventó en Estados Unidos, ahora además hoy está muy de moda Estados Unidos. El Club de Atletismo San Diego, allí, quería potenciar un poquito más, sobre todo en pretemporada, pues la preparación de sus atletas, y estaban un poco buscando otras formas de preparar a sus atletas que estaban todo el día en las pistas corriendo, y buscaron pues al final una prueba o una forma en la cual estuvieran motivados combinando otros 2 deportes que eran la natación y el ciclismo, ¿de acuerdo? La primera prueba consistió en 10 kilómetros de carrera a pie, 8 de ciclismo y 500 metros de natación, además en ese orden, que no tiene nada que ver con el orden que es ahora. Pero es que resulta, ese es el origen que a nivel internacional, la propia Federación Internacional, la ITU, lo reconoce. Pero en España tuvimos, y así constan los periódicos en Castro Urdiales, en Cantabria, en 1963, tuvimos un concurso de ciclonatacross realizado durante 2 años seguidos, el 18 de julio. Esto fue en 1963 y no se ha tenido constancia de ninguna prueba de triatlón más hasta 1983, cuando en el Grao de Castellón. Todo esto está referenciado porque hay periódicos y hemeroteca que refrenda estas pruebas. Es verdad que hay mucha, sobre todo hay mucha gente, ¿no? En mi pueblo, ¿no? En mi ciudad se hacía, pero que esté refrendado por una prueba y con una fecha, tiramos de hemeroteca, y es el Grao de Castellón en 1983, pero todavía no tenía el orden que tiene actualmente y que hemos hablado antes de natación, bici y carrera a pie, ¿de acuerdo? Que es el que hay actualmente. Es ya en Guadalajara en 1984, cuando ese orden ya se mantiene, y esa distancia es una distancia cercana, no era exactamente igual, pero era cercana a lo que es la distancia del medio Ironman. Hay otras pruebas, como el triatlón Volcano en Canarias, que tiene una fecha de origen parecido, pero es el triatlón de Guadalajara el que más ediciones tiene celebradas en España hasta la fecha. Además hay algunas otras pruebas como Zaraut, que fueron de las pioneras que han existido en nuestro país, también distancia normalmente medio Ironman. Recuerdo también un poquito que casi todo el mundo del triatlón venía de comenzar con pruebas sin drafting, es decir, en la bici no se podía ir unos a rueda de otros, no como ahora, que hay distancias donde sí se puede ir a rueda unos ciclistas de otro, mientras que en las pruebas de más distancia sigue sin poder realizarse. Como veis, pues aquí hemos traído una pequeña fotito de Zaraut donde los primeros triatlones tenían un pequeño barreño, una toalla donde nos secábamos los pies,
los primeros acoples de ciclismo que se fabricaban los propios triatletas en sus talleres, que luego fueron copiados y muy famosos en la época en que Greg LeMond y finales de los 80, principios de los 90 se utilizó por primera vez e hicieron ganar un Tour de Francia, justo antes de Miguel Indurain. Y bueno, comentar un poquito las distancias más clásicas de las que tenemos, que son el triatlón sprint, 750 metros nadando, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros corriendo. El triatlón olímpico, que en realidad se llama estándar, pero es olímpico porque es el que se ha utilizado hasta ahora en los Juegos Olímpicos, pero como ahora hay otra prueba que son los relevos mixtos, pues se quiere cambiar de denominación y llamarse triatlón estándar, que son 1.500 metros nadando, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de correr. Iríamos a la distancia Ironman, que es la distancia, no digo superior porque hay más, es decir, esto ha ido evolucionando, nos hemos ido al Ultraman y nos hemos ido a distancias superiores, pero es la distancia más larga que se hace en un solo día, ¿de acuerdo? Que serían 3.800 metros nadando, 180 kilómetros de bici y 42 kilómetros a pie, que es una maratón. También hay una distancia que es la conocida como medio Ironman, que es justo la mitad de la distancia Ironman, que es una de las distancias las cuales mayor afluencia de deportistas tiene. Para que nos hagamos una idea del deporte del triatlón, hemos traído un pequeño vídeo de una experiencia que vivió el club hace 1 año y medio, y hicimos un pequeño documental, y creo que es una forma también de conocer un poco cómo se vive y cómo es un triatlón desde dentro, y luego ya nos centraremos en el Ironman. Pero bueno, para que os hagáis una idea, el triatlón ahora mismo tiene unas 32.000 licencias aproximadamente en España, y es un deporte pues aproximadamente que en la provincia de Albacete tiene unas 400 licencias, de lo que luego iremos hablando, ¿de acuerdo? Hace ya 34 años el Club Triatlón Albacete, la verdad que pues al principio triatlón es un deporte relativamente reciente y nace en el año 89. Al principio ni siquiera tiene escuela, simplemente son 3, 4, al principio Paco Flores, Juan González, gente que se inicia y que poco a poco empieza a recorrer este periodo. Y es verdad que este proyecto pues al final es la suma de muchos poquitos, y donde podemos sobre todo pues conseguir ese desarrollo que queremos de este deporte, buscando nuevos proyectos ya no tan relacionados solo con el triatlón, sino también con otra serie de valores como es la integración. A ver, yo cuando competí por primera vez con el club en Sevilla en 2018, yo le pregunté a Pablo si esto existía. En el caso de que ganemos o hagamos un buen puesto en el ranking, hay un europeo, ¿esto existe? Y me dijo, sí existe. Y mira, 5 años después hemos podido participar, o sea que para mí personalmente era como un sueño, ¿sabes? Pues la verdad que esto de la Baule, para mí como director de deportivo, es uno de los retos apasionantes que puedes tener. O sea, conseguir que ese club que cogiste con tanto cariño hace unos cuantos años llegue a competir internacionalmente con los mejores clubes de Europa, pero para mí conseguir seleccionar a los 4 mejores triatletas que tenemos para competir y para desarrollar el máximo potencial de ellos, creo que es uno de los premios que yo he tenido en mi carrera deportiva como director técnico. La verdad que esto no entraba este año en mis planes, hay que decirlo, pero a ver, a mí este viaje pues me gusta, me lo paso bien. Cuando nos lo dijeron en julio, a mí me hacía mucha ilusión, tenía ganas, además no me lo esperaba, y además que al principio estaba todo así como en secreto y no puedes decir nada, entonces eso le daba más emoción al tema. Rodado, González, Paula, Sánchez.
¿Qué significa el triatlón para mí? Es cierto que una forma de vida. Al final, los valores, rutinas que he cogido del triatlón, del deporte desde pequeño, desde que he empezado, bueno, a los 17 años, las he ido proyectando en mi vida cotidiana. El ambiente es muy bueno, y yo creo que eso a nivel deportivo y para afrontar un fin de semana así largo en una competición es imprescindible. Que la cohesión de grupo, la convivencia sea muy buena. Pues competir en un europeo significó... Yo estaba súper nerviosa porque, claro, nunca había hecho un europeo y hay mucho nivel. Pues me acuerdo que estaba con Paula en el área del relevo y yo la miraba y decía, Paula, estoy aquí. Y nada, Paula me relajaba, me decía que tranquila, que no pasa nada, que lo voy a hacer muy bien. Cuando terminé también sentí satisfacción de haberlo acabado y decir, lo he hecho y lo disfruté también, porque en algún segmento, en el segmento ciclista, me acuerdo que iba sola, pero al final me pilló una chica y bueno, íbamos ya a bajarnos para correr y nada, íbamos juntas y cuando íbamos en paralelo, en mi cabeza pensé, joder, estoy aquí y estoy con ella, no me lo creía. Es sobre todo conseguir que un deporte individual pues sea un deporte de compañeros, de equipo. Para mí es lo que el triatlón como deporte individual te lleva, es decir, vas con unos amigos, te vas a competir, vas con tus compañeros, al final lo que siempre decimos. Y creo que al final el valor fundamental que tenemos pues es el compañerismo y la amistad. El resto de valores para todo triatleta es intrínseco, es decir, todo el que se pone un gorro para comenzar una natación necesita haberse esforzado para prepararlo, necesita sobre todo pues tener respeto hacia lo que está haciendo, es decir, el reto al final es algo muy apasionante, pero si no lo has preparado, si no lo has trabajado, si no has sido capaz de tener esa constancia o esa disciplina, es que no eres capaz ni de ponerte en condiciones con ese gorro y esas gafas de nadar, que es el momento previo a una salida y que para mí es el más emocionante de todos. Y continuamos hablando un poquito del origen de la distancia que hemos venido un poco a hablar y de la que queremos sobre todo pues enfocar pues en este mundo al final de la larga distancia, que es un poco lo que nosotros queremos transmitiros. Y es que el origen del Ironman, de la distancia Ironman, fue en 1978 en Hawái. Yo tengo que reconocer que esto lo... Algo se oye por ahí. Creo que soy yo mismo, a lo mejor. Bueno, lo que queríamos hablar de Hawái es que la primera vez que se realizó esta prueba fue en Estados Unidos, en Hawái, gracias a un comandante de la Marina, John Collins, el cual propuso al final pues realizar un reto para ver qué deporte de resistencia era el más exigente de todos. Es decir, uno decía que era la natación, otro decía que era la bici y otro dijo que era la carrera a pie. ¿Qué hicieron? Cogieron las tres pruebas de mayor distancia que tenían en la isla, en Hawái, y lo que hicieron fue juntarlas. Es decir, la Waikiki Raw Water Swim de 3,8 kilómetros de natación, la Around Oahu
Bike Race, de 180 kilómetros de bici, y el maratón de Honolulu. Lo que hicieron fue juntar las tres en una misma prueba y ver si el nadador era capaz de afrontarlo todo, si el ciclista era capaz de afrontarlo todo y si el corredor era capaz de afrontarlo todo. Estamos hablando de 1978, no existían ni pulsómetros. Es decir, al final, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de los inicios del deporte y de todo el boom que estamos viviendo hoy en día de las pruebas de larga distancia. Empezaron participando tan solo 15 deportistas, fueron los que se apuntaron la primera vez. Es verdad que habría que ver cuál era la forma física de esos 15, pero de los 15 terminaron 12. Es decir, que está bastante bien. Estamos hablando que se hizo en febrero de 1978 y Gordon Haller fue el primer Ironman que fue el primero en ganar esa prueba, esa distancia. Para que nos hagamos una idea del Ironman y del origen, el presupuesto de la prueba ahora es de algunos millones de euros, mientras que la primera edición con unos poquitos cientos de euros ya lo organizaron. El premio se sigue haciendo, es una corona de flores. Ahora es verdad que hay un buen premio económico y alguna cosita más, pero el reconocimiento de ser Ironman y de ir a Hawái. Ahora ha derivado de esta prueba, de estos orígenes, a toda una empresa que organiza pruebas a nivel mundial y que organiza un circuito completo. Y se quedó una frase muy famosa de John Collins, pues eso, que al final la cual el reto pues pasaría a ser parte de tu vida para siempre. Es una forma también de conocer cómo arrancó y cómo comenzó pues esta disciplina o esta parte del triatlón, que es muy importante. Ahora mismo hay varios circuitos a nivel mundial, que son el circuito de Challenge, el circuito de Ironman, hay alguno más, con distancias que no son exactamente la distancia Ironman, hay un circuito que se llama T100, y todos son organizadores privados, es decir, no hay una federación detrás organizando estas pruebas, sino que son empresas privadas las que organizan estos circuitos, muchas apoyadas o no, dependiendo por la Federación Internacional. De hecho, el Mundial de Ironman se disputa en Hawái en categoría masculina cada 2 años y el Mundial femenino cada 2 años se disputan en Hawái. Esto se hace para intentar que quepa la máxima gente posible realizando el Ironman de Hawái. Estamos hablando de que el final o el final mundial está en Hawái, están participando unas 4.000 personas y ese mismo año el final del mundial de marca Ironman se desarrolla en Niza y también participan unas 4.000, 3.000 y pico, pero en categoría femenina. Y van rotando Niza con Hawái. Son las 2 sedes de Ironman donde se celebra la final de mundial todos los años. ¿Qué tenemos en España? De marca Ironman, es decir, homologado por esa propia empresa que organizó desde el origen, tenemos Barcelona, Vitoria, Lanzarote, pero también tenemos otras pruebas que ya no tienen esa marca registrada, como puede ser el Epic, puede ser el ICANN de Gandía. Hay algunas más y es verdad que es una prueba cuya organización es bastante costosa y sobre todo lo complicado es poder al final tener unos recorridos que sean viables para poder realizar una prueba de 180 kilómetros cortada durante muchas horas en una localidad, que es bastante complicado. Un paso intermedio, pues al final tenemos un medio distancia como puede ser el medio Ironman en Marbella, medio Ironman en Valencia, en Zarauz, como hablábamos anteriormente, Gandía, Cabo de Gata, es decir, ahí es mucho más fácil porque al final estamos hablando de que una prueba a distancia Ironman se está disputando entre las 8 horas para los primeros y las 16 horas, que suele ser el tiempo límite para terminar los últimos, mientras que un medio Ironman los primeros están terminando fácilmente por debajo de las 4 horas, pero sí que los últimos pues se pueden ir a 6 y media, 7 horas alguno, pero no se te va tanto tiempo como puede ser la organización de una distancia Ironman, como por ejemplo pues puede ocurrir en ciudades como Vitoria o como en el Challenge de Barcelona. ¿Y qué es lo que hace falta? Que es un poco lo que nos estábamos planteando. ¿Qué hace falta para preparar un Ironman? Pues al final la gente tiene que tener claro que enfrentarse a una distancia Ironman, pues tienes que tener una serie de valores o de conceptos bien afianzados que, como ahora veremos, previamente tienen que estar bien consolidados, como puede ser la superación, la constancia, el esfuerzo, la preparación, pero no tanto el sacrificio. Es decir, siempre hay mucho sacrificio detrás y al final el que hace Ironman, el que se enfrenta a este tipo de distancias, no lo puede ver como un sacrificio, sino que lo tiene que ver casi más como una oportunidad de desarrollo personal y de conocerse a uno mismo, porque es enfrentarte a ti mismo, es enfrentarte a tus horas
entrenamiento, a tu falta de sueño, a tu falta de energía vital en tu día a día. Y como hablamos muchas veces, y aquí hay algunos de los miembros del club que ha venido a verlo y alguna gente que se ha enfrentado ya a ese tipo de distancias, al final lo más duro de esta prueba no es tanto la prueba en sí, sino la preparación para esta prueba. Al final el día de la prueba es un disfrute, es ver plasmado todo el esfuerzo que has hecho previamente, pero sobre todo, pues lo que hablábamos antes, las 16, 20 semanas previas de preparación son bastante exigentes y tienes que tener un mínimo de horas, como hablaremos un poquito ahora después. Tampoco nos vamos a meter en demasiada profundidad, pero sí hay que tener un mínimo de horas y de conciliación familiar, porque no es fácil para poder sacarlo a cabo. Y luego, pues también tienes que tener ganas de probar una disciplina en la cual muchas veces, sobre todo por ejemplo en la natación, aquellos que no vienen de la natación puede ser un poco frustrante porque es un ejercicio muy técnico y necesitamos tener primero unos mínimos técnicos para poder enfrentarnos. Es verdad que la natación, y es una de las cosas que quería dejar claro, es lo menos importante dentro de un Ironman. Al final el que menos nada pues está en menos de 1 hora y los que más nada se van incluso a 2 horas, pero poco más. Mientras que el tiempo que puede estar uno montando en bici va desde las 4 horas hasta las 8, 9 e incluso 10 horas montando en bici para cumplir con los 180 kilómetros. Normalmente hay unos tiempos de corte, pero suelen ser muy laxos. No son unos tiempos de corte muy duros y de hecho la prueba la tenemos en que hay personas del grupo de edad, por ejemplo, de 80-84 terminando tranquilamente los Ironman sin estar pendientes de ese tiempo de corte. Es más gente que se ha apuntado a la prueba sin haber hecho una preparación previa la que se queda fuera de ese tiempo de corte o no llega a poder entrar en ese tiempo que no es excesivamente exigente. Y luego, pues lo que hablábamos un poquito, equilibrar los 3 segmentos. Es decir, si queremos disfrutar al final del triatlón, lo que necesitamos es equilibrar. Es decir, si vengo del ciclismo, lo que tengo que mejorar sobre todo es mi carrera a pie y mi natación para tener una sensación de competitividad durante la prueba. No competitividad hacia los demás, sino competitividad hacia uno mismo. Si yo tengo una natación muy flojita, es verdad que luego voy a ir adelantando rivales, voy a ir adelantando deportistas en bici, voy a ir adelantando gente corriendo, me voy a poder venir un poquito más arriba, pero me voy a sentir que he ido fuera de carrera. Mientras que si tengo, por ejemplo, unos 3 segmentos bien equilibrados, pues es mucho más sencillo poder estar en ese sitio en el cual yo me sienta cómodo y me sienta contento conmigo mismo. ¿Cómo iniciarnos? Pues lo primero es querer dar el paso a enfrentarme a este tipo de desafíos. Al final es algo que tiene que salir de uno mismo. Por muchas redes sociales, por mucho documental que vea en Teledeporte, por mucho que me estén dando ganas viéndolo desde el sofá de mi casa, lo primero es querer uno mismo. No lo hago por los demás, no lo hago por el reconocimiento social, lo tengo que hacer porque yo quiero, porque es algo que si lo hago por todo lo que está alrededor de esos condicionantes, me voy a topar con una pared, es un muro, y este muro es la preparación. Luego pedir ayuda, es decir, para empezar en un Ironman, muchas veces lo primer paso que hacemos es busco uno y me apunto, ¿no? Pues a lo mejor es mucho más sencillo preguntarle a aquella gente que sabe, a aquella gente que ya se ha enfrentado a uno, oye, ¿cómo lo ves? ¿Me apunto a este Ironman? Pues mira, espérate 1 año, espérate 2 años, espérate a que puedas hacer una mínima preparación, espérate a saber qué Ironman se te puede dar mejor en base a tus condiciones. Es decir, hay unos que tienen mayor desnivel, por ejemplo, acumulado en bici, otros que pueden ser más llano. Hay pruebas que dependen mucho del viento, de la humedad. Es decir, por ejemplo, estamos hablando del Ironman de Lanzarote, para nosotros uno de los más duros que hay, ya no solo por el viento, sino porque las condiciones en Lanzarote son muy húmedas y la deshidratación es un factor muy importante. Luego, un paso 3, yo buscaría un club. Puede ser buscar un entrenador, no es necesario 100% buscar un club, pero sí una persona que te pueda asesorar y que ya haya entrenado y que haya ayudado a otros deportistas, porque mucha de la gente que vaya conociendo habrá recorrido ya parte de ese camino que estoy yo comenzando a andar y me pueden dar, sobre todo, consejos y sabiduría que puede ser muy importante para esto. Y no hay nadie mejor que una persona que se ha enfrentado a un Ironman para explicarte lo duro que se pasa en algunos momentos. El paso 4, pues tener un pequeño proyecto, que pueda ser, pues mira, este año, el primer año simplemente voy a intentar debutar en un triatlón, segundo año voy a intentar mejorar en mis ritmos de entrenamiento, tercer año puede ser debutar en un medio Ironman y a lo mejor en el cuarto año puedo prepararme ya ese Ironman que yo quiero, pero no tener un proyecto a corta distancia, mirarlo con una mirilla muy pequeña, sino mirar ese proceso un poquito más largo. Y por último, y para mí el más importante, es la familia, es decir, tanto mis padres como mis hijos si tengo, como mi pareja, es muy importante que nos apoyen en este tema. Si estamos solos enfrentándonos a una distancia Ironman,
se puede hacernos muy, muy, muy duro. Solo me refiero a no tener el apoyo familiar. Porque, y aquí cuento una experiencia personal, yo tengo un pequeño perrito de 9 kilos y yo después de hacer un entrenamiento donde me levanté a las 5 de la mañana y terminé a las 11:30, a las 12, era final de junio, hacía mucho calor, yo no tenía fuerzas para poder ni sacar ese perrito, hacer pipí a la calle. Con eso lo que quiero demostrar es, hay un momento donde yo estoy en plena preparación y la fatiga es muy elevada. No quiero decir que no puedas hacer tu día a día, pero sí que es verdad que hay momentos donde el cansancio se apodera de nosotros y tenemos que pedirle esfuerzos personales de tiempo y económicos a todo lo que nos rodea para poder realizar nuestro sueño. Y por eso es muy importante tenerlo bien explicado en nuestra casa, con nuestra familia, para que apoye este reto. ¿De acuerdo? Bueno, pues cómo está el triatlón o cómo ahora mismo en Albacete, y ya que estamos haciendo barrio, pues explicar un poquito, y tampoco me quiero enredar demasiado, cómo está el triatlón en Albacete. Pues bueno, tenemos ahora mismo 3 clubes en la ciudad y el Club Triatlón Albacete Resc, del cual pertenecemos nosotros, también está el DSC y tenemos otro club que es el Altafit. Ahora mismo hay 3 clubes de triatlón. En Albacete hay 2 pruebas relativamente relacionadas, como son el Ducross Popular, que se ha hecho a principios de febrero, y el Duatlón Popular, que se ha realizado hace escasos 10 días en la ciudad de Albacete. También tenemos un triatlón o varios triatlones muy cerca de la ciudad. Es verdad que Albacete, por su idiosincrasia, por la forma, por la morfología que tiene, no tenemos ningún sitio donde nadar relativamente cerca como para realizar un triatlón, pero sí que tenemos triatlones, pues como puede ser el de Alcalá del Júcar, o puede ser Agramón, o puede ser Almansa, que son ideales para ir poco a poco teniendo esas experiencias. También tenemos la costa de relativamente cerca. Tenemos un circuito de duatlón y de triatlón en la provincia con 8 pruebas que nos puede servir para comenzar. La verdad que la ciudad y la provincia de Albacete, pues contamos, como comentábamos antes, pues, con casi 400 licencias deportivas. Es un deporte que está bastante bien visto en la ciudad, que creemos que puede seguir creciendo y que te dan, con respecto al club y con respecto a las posibilidades que tenemos, pues es una ciudad, yo creo que muy interesante para la práctica deportiva, y sobre todo se apoya mucho ya no solo el triatlón, sino todas las pruebas de resistencia. Y luego pues tenemos grandes triatletas en Albacete y provincia, como puede ser David Castro, Andrés Hilario, Miriam Andreu. Tenemos, la verdad que pues estamos muy contentos. Y luego un reconocimiento a aquellos deportistas también que han estado en Kona, es decir, como hablábamos de Rafa Madrid, que también ha estado en el Mundial o en la Meca. También tenemos a otros triatletas que han estado allí, como ha sido David Corredor, como es José Sánchez Izquierdo, o como David Sánchez. Es decir, ha habido deportistas en Albacete que han logrado su sueño, han hecho primero un Ironman, han conseguido clasificarse para esa final o para ese mundial, y han sido capaces también de llevar la ciudad de Albacete a lo más alto del final mundial. Y ahora creo que David, luego cuando hablaremos con Rafa, le va a preguntar cómo es ese viaje, que yo creo que es una de las cosas más interesantes, de cómo viajar con tu bici, cómo viajar hasta el otro lado del Océano Pacífico para competir en uno de tus sueños. Y bueno, pues desde el Club Triatlón Albacete Resc tenemos este año un reto, que es el Ironman de Cascais, que se celebra el 18 de octubre en la ciudad portuguesa, donde la verdad que vamos a intentar pues ir con 10-12 deportistas desde el Club Triatlón Albacete, intentar pues al final vivir una experiencia y un viaje que creemos que es lo más bonito y lo más importante que tenemos en esto del triatlón. Al final, compartir entrenamientos y compartir vivencias con los propios deportistas que se están enfrentando al mismo reto que tú es una de las cosas que más nos pueda unir a ellos. Gracias, David. Sobre todo que podamos pues vivir esa experiencia también en familia, es decir, poder ir a Cascais, poder llevarnos a la familia con nosotros y preparar un reto que creemos que es duro pero muy bonito. Y sobre todo pues lo que hablamos siempre del Ironman, que lo más bonito, con la costosa preparación, con lo exigente que puede ser la prueba, es la llegada a la meta. No he vivido o no he visto, y hablo de experiencia personal, ya no como técnico, sino otra cosa, igual que cuando crucé en 2015 la meta del Ironman de Vitoria. Para mí fue uno de los momentos más bonitos que he vivido en mi carrera como deportista, porque todo el esfuerzo que llevas previamente, en esos 200-300 metros se saltan las lágrimas, y creo que es algo muy, muy valioso. Y decir que creo que merece la pena todo ese proceso solo por vivenciar y por vivir esa línea de meta.
no me salgo del Ironman de Cascais, pues hablamos de cómo se prepara un poquito la programación anual que llevamos. Estamos hablando pues, de muchos deportistas que van a estar casi todo un año entrenando para esa fecha del 18 de octubre, una parte o un periodo muy específico que serán las últimas 16-20 semanas donde se hará donde trabajamos una periodización inversa, es decir, vamos de lo general a lo específico, que lo específico en este caso es el gran volumen que tiene la prueba, es decir, mucho trabajo de umbral aeróbico, mucho trabajo de zonas donde lo que hacemos es mucha oxidación de grasas y donde aprendemos a hacer nuestras mitocondrias mucho más grandes, y no me quiero enredar en muchos conceptos teóricos, pero para que os hagáis una idea, y he puesto una pequeña prueba de la preparación que se tuvo el año pasado para el EPIC, para la distancia Ironman que se realizó desde el club. Estamos hablando que al final, pues en las semanas de más carga, desde el Club Triatlón Albacete, en la planificación, pues estaban hablando de unas 15-18 horas de entrenamiento semanal. Es verdad que hay días con entrenamientos de bici que pueden ser 5 o 6 horas, luego hay otros días que pueden ser más tranquilas, pero sí que alternamos, pues eso, algunos rodajes en carrera a pie que podamos estar casi en 2 horas de entrenamiento, en formatos de transición, en formatos donde hacemos entrenamientos de estómago para que el cuerpo vaya asimilando toda esa energía que vamos obteniendo de los alimentos, de la suplementación que vamos teniendo. Y sobre todo, pues al final la posición, que es una de las cosas más importantes en las famosas bicicletas de contrarreloj llamadas cabras, que es fundamental para al final obtener un rendimiento deportivo que no es que sea muy alto o muy bajo, sino que al final sea el nuestro, pero sea el mejor posible nuestro. Y la gente dice, bueno, tampoco, si yo voy a hacer, simplemente te vas a terminarlo. Sí, pero cuando llevas 12 horas, es mucho mejor llevar 12 horas y terminar que todavía te queden 2. Aunque no vayamos a ganar, pero al final es algo que nos interesa. Cuanta mejor posición aerodinámica llevemos, cuanto mejor lleve la suplementación, cuanto mejor tenga el cuerpo asimilando todos los entrenos y todos los hidratos de carbono. Las tendencias ahora mismo que hay en el mundo de resistencia es a comer cuanto más mejor, es decir, cuanto más comida sea capaz de asimilar mejor. Comida no solo sólida, no me voy a poner, claro, no voy a tomarme un puchero de garbanzos, pero sí que voy a tomar, pues al final estamos hablando de unos 100 hidratos de carbono o 90 hidratos de carbono por hora. En cada una de las horas estamos hablando de muchos hidratos de carbono ingeridos durante la prueba, y aún así me van a faltar. Y aún así voy a llegar a una depleción de glucógeno muscular donde mi cuerpo empiece a degradar proteínas para poder obtener energía, porque ya no la obtenga por mucho que yo le aporte energía al cuerpo. Y me queda un poquito, no mucho, la importancia de la nutrición deportiva, la importancia de la fisioterapia deportiva, sobre todo para prevenir lesiones y para intentar estar en las mejores condiciones físicas posibles, en combinación un poquito con el preparador físico. Y por último, pues hablar de otros factores importantes como es el material deportivo, aspectos psicológicos. Una prueba que trabajar con un psicólogo es recomendable, sobre todo para los momentos de debilidad en los cuales nos vamos a enfrentar sí o sí. Es decir, no va a haber momentos de no debilidad en cualquier persona. Quería haber hablado también de Antonio Benito, que es ¿cómo son los que? Tomellosero. No quería cometer el error, que es el único español que el año pasado nos defendió en la élite de los profesionales que estuvieron en Kona, y estábamos hablando de que hasta el que va a disputar tiene momentos de debilidad y tiene momentos donde la sensación o las ganas de abandonar son muy altas. De hecho, cada uno durante la prueba piensa que solo él está sufriendo tanto, y sin embargo, si tú eres capaz de abstraerte un poco y mirar la cara de los demás, todos van pensando en lo mismo, decir, madre mía, qué duro es esto, lo que estoy sufriendo y lo que me está costando. Sin embargo, si somos capaces de tener pensamientos positivos, de darle un poquito la vuelta a la cabeza y de pensar en esto lo he elegido libremente, y en vez de pensar en, ostras, esto ya me está costando mucho, voy pensando en, venga, voy a llegar hasta el siguiente avituallamiento, venga, voy a llegar hasta el kilómetro 10, venga, voy a dar, es una forma de ir poquito a poco motivándonos. Tener hábitos saludables, sobre todo en la parte específica de la preparación, mejorar el descanso, sobre todo el descanso con entrenamientos tan largos es fundamental, y luego ser conscientes de que la disponibilidad horaria, no todo el mundo tiene el mismo tipo de trabajo, no todo el mundo tiene el mismo tipo de
disposición horaria y sí tenerlo muy claro. Oye, si tengo que entrenar más los fines de semana, poder hablarlo con el entrenador o con la persona que nos esté guiando para favorecer sobre todo las cargas de entrenamiento, y el lunes o el martes a lo mejor son días que tienen que ser muy regenerativos y que me permitan recuperar de toda esa carga que por disponibilidad horaria, como comentaba, pues solo he podido tener, por ejemplo, el fin de semana. Y no me enrollo más, que si fuera por David, que sé que me está mirando y que quiere empezar a entrevistar a Rafa, pues yo podría estar aquí horas. Nada, daros las gracias por este ratito y espero que hayáis haber hecho por lo menos una idea de lo que ha sido, de lo que es el triatlón y sobre todo lo que es la distancia más dura, pero también más bonita del triatlón. Bueno, pues si todo lo que ha dicho Pablo lo tenemos que trasladar a una persona, todas esas diapositivas las trasladamos a una persona, pues lo tenemos aquí delante de nosotros. Él es Rafa Madrid, que además de toda la presentación que nos han hecho antes, pues es triatleta, por supuesto, del Club Triatlón Albacete Res, es natural de Madrid, aunque albaceteño, ya podemos decir que casi albaceteño, al igual que madrileño. Además es marido, padre de familia y en sus ratos libres bombero del Ayuntamiento de Albacete. O sea que todo eso lo combina con esos 5 Ironman o esas 5 pruebas en las que ha sido finisher y que han sido Vitoria, Aix-en-Provence, Hawái, Hamburgo y el Epic en Oropesa. Así que, Rafa, buenas tardes y bienvenido aquí a las charlas de tu ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ya no sé si iba a decir buenos días o buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer al cuarto ciclo de conferencias estos ciclos y desde luego que un honor. Y nada, gracias a José, que a pesar del cambio horario y del viaje que surgió, pues el compromiso nos ha llevado hasta aquí y nada, pues aquí estamos y esperemos que este nuevo formato pues nos dé un poco de juego. Muchas gracias, David. Bueno, pues lo primero, cuéntanos, para que la gente que nos está viendo y escuchando, cuéntanos dónde estás, desde dónde estamos haciendo la conexión y qué haces por allí. Vale, pues bueno, pues a mi mujer, a mi pareja, le dieron una beca en Australia y nos hemos venido 3 meses a Australia. Y dentro de este viaje a Australia, pues hemos hecho unas vacaciones de Australia y estamos ahora mismo en Nueva Zelanda, en Akaroa, el punto más lejano de cambio horario con España. Entonces, nada, ahora mismo mi oficina es una autocaravana conectada con wifi con el resto del mundo. Y nada, pues con muchas ganas, la verdad que he estado viendo todo lo que ha estado diciendo José y Pablo y nada, ya estamos con muchísimas ganas. David, cuéntame cositas. Bueno, pues llevas ahí poco más de un mes o menos de un mes, y yo creo que ya has podido hasta competir en un medio Ironman. O sea, no tenía, antes de adaptarte, has querido probar Nueva Zelanda compitiendo. Cuéntanos un poco en qué prueba has competido y cómo te has organizado para llegar en menos de un mes y competir ya en una prueba. Vale, la competición fue en Australia, en Geelong. Fue el 70.3 de Ironman, de la marca Ironman, como bien decía Pablo, que es la franquicia. Y sigo, ¿no? Sí, vale, perdón. Y nada, pues fue a las 3 semanas de llegar y bueno, pues la competición, la verdad que tengo que decir que lo que tiene la marca Ironman, que es igual en todo el mundo. Entonces, como ya estaba preparado y ya había hecho varios Ironman, más o menos los pasos a seguir eran muy similares. Y nada, pues la primera adaptación allí a Australia, Melbourne, pues la verdad que es muy fácil porque allí la gente es una forofa del deporte y desde las 5 de la mañana tiene grupetas de bici, grupetas de nadar y grupetas de correr. Y bueno, estamos en una conferencia hablando de la distancia Ironman, pero bueno, casi todos los deportistas que comenzamos con distancias más cortas. Tenemos desde distancias super sprint, distancia sprint, olímpica. ¿En qué momento te llega o te hace ese clic la cabeza para dedicarte a la larga distancia, y qué te aporta esa larga distancia que no te aportaban esas distancias más cortas? Bueno, pues cuando yo decidí apuntarme al primer Ironman, sinceramente lo hice por encima de mis capacidades. Venía del proceso de oposición con lo de los bomberos, acababa de terminar y bueno, pues como que necesitabas un estímulo grande para comenzar otra vez con este deporte. Y es verdad que cuando llevaba varios meses me di cuenta que tenía que haber esperado un poquito más. Entonces, nada, pues comenzamos con el reto y nada, pues
Pues a partir de ahí, es verdad que ahora hablaremos un poco, creo que el primero es el que más marca la diferencia en cuanto a energía, dedicación y sobre todo estrés. Conforme van pasando, es verdad que se va relativizando y la especificidad es más clara y es verdad que quizás en mi caso necesito solamente las 12, 13 semanas últimas para preparar lo que es el distancia Ironman. O sea, necesitas esas 12 semanas porque todo el trabajo previo que llevas durante tantos años te sirve para establecer una base con la que luego solamente con esas 12, 13 semanas te permite preparar un Ironman. Pero en esa preparación, cuéntanos un poco para la gente que nos está viendo y escuchando, que quiere prepararse un Ironman, ¿cómo es una semana tipo tuya de entrenamiento? Sin entrar mucho en detalle, más o menos de volúmenes o de horas que empleas en una semana para entrenar, en una semana de estas de las 12, 13 semanas. Sí, nada, pues cuando ya estás metido en pleno desarrollo, pues bueno, pues la verdad que lo primero, apoyarte en el equipo es fundamental. La natación la hacemos con el equipo, normal, tampoco hacemos nada especial, con ir nadando los 3-4 días es suficiente. Y sobre todo en esta semana tipo, destacar, como bien decía Pablo, tienes 2-3 días muy duros, sobre todo en cuanto a volumen, y entonces lo tienes que organizar logísticamente pues con la familia, con el trabajo, porque como dice Pablo, ya no solamente en la sesión, sino es recuperar esa sesión que cuando llegas pues es verdad que estás roto. Entonces uno de los días más duros de esa semana pues es la tirada larga de bici, que suelen ser 5 o 6 horas, y otro día es la tirada larga de carrera, que igual tienes que espaciarla con la de las 6 horas, y suele ser otra dura, que es la transición larga. Estas 3 sesiones las intercalas con otras sesiones mucho más livianas, más normales, que incluso lo que buscas es entrenar con gente, porque vas a estar muchas horas en las que vas a hacer duras. Y en las que vas a hacer duras... Digo, que nos cuéntanos, por ejemplo, un entreno tuyo que te guste de transición así larga, para que la gente se haga una idea de en qué consiste esa transición. Un entrenamiento de transición que a ti te guste, de estos que te ves tú bien y que dices que es un regalo de la vida y todo eso cuando vas haciendo la transición. Cuéntale a la gente, a mitad de ese entrenamiento que tú dices que es un regalo de la vida, ¿cuánto llevas ya en tus piernas? Bueno, pues normalmente la transición esta suele hacerse casi muchas veces el día después de la tirada larga de bicicleta, que muchas veces la tirada larga pues es bajar. Sobre todo usamos mucho la carretera de Murcia, que es un sitio donde podemos acoplarnos bien con las cabras, como ha nombrado Pablo, porque hay poco tráfico por la carretera de Murcia, no está mal el asfalto y puedes ir acoplado y siguiendo la línea tranquilamente. Entonces esta transición famosa normalmente la hacemos el día siguiente. Y bueno, pues suele ser un calentamiento en principio de 1 hora y media, 2 horas de bici, y luego implementamos 1 hora y media o 1 hora 45 de carrera. Y esta hora y media, hora o 45 de carrera, David, pues eso, pues a lo mejor hacemos 3 de 10 kilómetros o 3 de 8 o algo así. Y en la pulgosa, para meter agua, hidratación y vamos tomando geles, probando sobre todo el tema de la nutrición. Pues cuando va entrenando, en la segunda de 10 kilómetros es cuando él dice que esto es un regalo de la vida y todas esas cosas porque aparte Rafa es un gran motivador. Y bueno, Rafa, otra de las cosas importantes, como tú bien has dicho, es el tema de la conciliación familiar, que creo que es fundamental para preparar una prueba de este tipo. Cuéntanos un poco cómo te organizas en casa, o si tienes algún contrato tipo con tu mujer establecido donde tengas unos derechos y unos deberes para preparar este tipo de pruebas, o cómo se organiza eso. Bueno, a ver, quería lo que decía Pablo del tema familiar y todo esto, quería decir que antes de iniciar un proyecto de estos tienes que tener un gran equilibrio en tu vida. O sea, si empiezas desequilibrado, creo que es donde empieza a ir mal. Se ha hablado muchas veces de que el Ironman ha roto un montón de relaciones familiares por el Ironman. No, el problema estaba de antes, y al llegar el Ironman esto ya ha explotado. O sea, está claro que el Ironman no es el que pone el problema en sí. Entonces, cuando tú comienzas un reto de estos, tienes que tener claro, tienes que tener un equilibrio familiar, conciliación familiar, tanto con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, porque como bien dice Pablo, llega un momento que tú no eres capaz de asimilar las cargas y estar tranquilo.
Entonces, nada, yo como me organizo, pues sobre todo intento aprovechar las horas mientras que la familia está durmiendo. Intentamos madrugar más y bueno, pues lógicamente cuando tú ya llegas parece que no ha pasado muchas cosas. Y entonces, bueno, sobre todo intentar respetar el calendario familiar. Intentamos coger, cuando escojo las pruebas, las escojo en un momento que sé que va a haber menos perjuicio para la familia. Y bueno, en mi caso, pues por ejemplo, las peques todavía en agosto o sea, en verano suelen estar de vacaciones, pues me apetece estar más con ellas y entonces las pruebas pues intento escogerlas o antes del verano o después del verano para no estar, digamos, condenado o no condenado, es mi decisión al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, sí que más ocupado en otra cosa. O sea que, y al final también es una manera de viajar, David. Al final toda la familia vamos con lo mismo. Y bueno, pues gracias a esta dedicación, pues estamos conociendo un montón de sitios, una manera de viajar, que cuando llegas te encuentras a más familias, a más gente de todas las edades, y nada, al final se ha convertido en un ciclo familiar. De hecho, como ya sabes, la familia, mi mujer, Irene, las peques están también haciendo triatlón, o sea que al final es que somos todos. Yo la verdad es que me quedo tranquilo con lo que has dicho, que no hay que hacer un Ironman para saber si estás bien con tu pareja, que todo viene de antes. Entonces, para todo el mundo que nos esté escuchando, creo que se queda más tranquila. Nos queda tocar la última pata del banco y es el tema psicológico. Es una prueba en la que tú estás solo, una prueba en la que no se hace con drafting, o sea que no puedes ir a rueda de otros deportistas y estamos hablando de que es una prueba de duración entre 8, 10, 12, 14 horas, depende la persona. ¿Cómo se entrena ese aspecto psicológico a lo largo del año? ¿O cómo lo entrenas tú? ¿Qué claves tienes? Sí, nada, muchas veces las sesiones largas estas que hemos hablado antes se suelen hacer solo por ritmo y sobre todo también para trabajar la cabeza. Como bien dice Pablo, la parte más dura es el entrenamiento y la preparación. Cuando llega el propio Ironman es la fiesta. Hay tanta gente, tienes las carreteras como quien dice para ti, tienes público de todos los lados, tienes un DJ pillándote, poniéndote música y al final las cosas van saliendo solas. Pero los entrenamientos duros en los que tienes ya mucha carga de la semana es la que más te cuesta sacar. Y dentro del propio Ironman, pues tienes ratos de estar arriba y de estar abajo. O sea, hay ratos que estás eufórico, que incluso haces un propio ataque para ti mismo, y otros momentos, pues que dices, estás diciendo, a ver si llega el siguiente habituallamiento y puedo andar, por lo menos un poco. ¿Y cuánto que me queda? Me quedan pulgosas, me cago en la leche, me quedan todavía 2 pulgosas. Y vas autoponiéndote esos micro objetivos, como decía Pablo, venga, llegar hasta el siguiente avituallamiento, venga, hacer una vuelta a la pulgosa, venga, volver desde la pulgosa a las pistas. Y entonces te vas haciendo pequeños retos que te van haciendo avanzar hasta que ya, cuando ya menos te das cuenta, a todo el mundo nos ha pasado que ese último kilómetro, 2 kilómetros, te aparecen las fuerzas de no saber de dónde, haces el mejor kilómetro de todo el Ironman. Y la verdad que, como dice Pablo, la meta del Ironman es espectacular. Yo creo que todas me he emocionado, aunque no quisiera, la verdad. Ahora hablaremos de ello. Al final, ese último kilómetro es una luz blanca que te llaman para que vayas hacia ella, ¿no? Bueno, llegamos a uno de los momentos, creo que más emocionantes de tu vida. Y bueno, Pablo nos ha estado contando cuál es la meca del Ironman y dónde se originó todo, y es en Hawái, que creo que es el momento en el que te clasificas para el Campeonato del Mundo de Hawái. Cuéntanos dónde te clasificaste para ese Campeonato del Mundo. Bueno, le explicamos a la gente que para clasificarte para Hawái tienes que hacer otro Ironman previo, y en ese Ironman hay unos billetes que se llaman slots que tienen a nivel profesional y luego en grupos de edad. Cada grupo de edad tiene un número de billetes para ir a ese Ironman. Cuéntanos, Rafa, dónde te clasificaste para Ironman y cómo fue esa carrera. Pues fue un poco sorpresa, yo tampoco lo buscaba. Tenía la inscripción hecha de Niza del año de la pandemia. Niza se suspendió ese año, nos pasó un bono, yo cogí otra prueba de la marca Ironman Francia, Ironman France, y cogí Aix-en-Provence, una prueba que está muy cerca de de Marsella, y nada, pues la prueba era muy dura, súper bonita, y bueno, pues allí fuimos. La verdad que yo, estando dentro de la prueba, lo único que quería era terminar.
En algún momento dado Irene me dijo el apuesto que iba, pero dije, ya no me digas más clasificaciones, que yo ya quiero terminar y terminar. Y cuando acabé, pues se lo dijeron a ella, dijeron que es que ha conseguido el slot. Entonces, la verdad que en ese momento dije, pero ¿cómo no vamos a ir a Hawái? Si es que tenemos, no sé, habrá otras cosas que tengamos que hacer. Y la verdad, sinceramente, me empujó y me dijo, vamos para adelante a hacerlo. Y como bien dices tú, es un momento muy especial porque esto se hace el día siguiente del Ironman. Es una celebración de slot en la cual te dan de desayunar primero para que estés tranquilo y de repente van nombrando a cada persona que le han dado un slot. Nombre que dicen, un fiestón que te montan, música, casi le faltan los fuegos artificiales pues para que vayas con la tarjeta a pagar, porque en ese mismo momento que dices que sí, tienes que pagar la inscripción del Ironman. Claro, que nos situamos que en el momento, o sea, acabas el Ironman, te vas a acostar, al día siguiente te levantan o te levantas, depende cada uno ya lo que pueda, te vas a la fiesta, te dan de desayunar con tu tarjeta de crédito preparada y tienes que pagar el Ironman de Hawái en ese momento si quieres participar. Y dinos, Rafa, ¿cuánto vale la inscripción al Ironman de Hawái? Pues cuando yo la pagué eran 1.200 euros y o sea ahora que, lleva por 1.500. O sea que tienes que llevar la tarjeta y con dinero además. Pero bien de dinero, sí. Yo, mi idea no era clasificarme, pero el viernes antes sí que le dije al del banco, súbeme los límites por si acaso, ¿sabes? Y bueno, pues llega ese momento que te clasificas para Hawái, pagas esos 1.200 o 1.500 euros. Todo eso estamos hablando con un año de antelación, más o menos. ¿Cómo planificas ese viaje a Hawái? ¿Con cuánto tiempo lo planificas? ¿Quién te acompaña? ¿Qué presupuesto manejas? Vale, en este caso me acompañó mi mujer. Es verdad que el presupuesto que en ese momento creo que teníamos no podíamos llevar a más gente. y bueno, es verdad que estamos hablando de unos 6.000, 8.000 euros, lo que suele ser el viaje. Desde ese momento empiezas a pedir ayuda de viajes, vuelos, porque tienes que hacer varios enlaces. El tema de la bicicleta es un gran problema. De hecho, muchas veces escoges la compañía que te puede facilitar el transporte de la bicicleta. En caso de Iberia es un bulto más. Y empiezas a bloquear alojamientos. Yo en mi caso, como has dicho David, me clasifiqué en mayo para octubre. Había gente que ya estaba clasificada desde hace un montón de tiempo y el tema del alojamiento fue súper complicado. Había muy poquito alojamiento y todo era muy caro. Yo me tuve que ir un poquito más lejos y bueno, al final resultó que el sitio era una maravilla y fue un acierto total. Pero el tema del viaje es lo más complicado que te lleva. De hecho, ya una vez que estás metido en el ciclo, lo complicado es llegar al sitio. Porque está muy lejos, el alquiler de coches también se complica, cómo metes tu bicicleta en un coche cuando llegas allí. Y bueno, en fin, eso fue más o menos la logística del viaje. ¿Y cuánto tiempo estás en Hawái para competir? ¿Te vas un tiempo antes para hacer una pequeña adaptación? ¿O en tu caso tienes que conciliar, me imagino, con el trabajo? ¿Cómo organizas todo eso para poder ir allí? Me imagino que los profesionales sí que suelen ir casi un mes antes para empezar a hacer un periodo de adaptación, pero en tu caso, ¿qué periodo de adaptación pudiste hacer? Yo me fui una semana antes y la verdad que si alguien va, pues le recomendaría que fuera pues una semana antes. ¿Por qué? Porque en paralelo al Ironman hay varios eventos, que si una travesía justo una semana antes que te permite ya ver el recorrido y ya empiezas a disfrutar del ambiente y de lo que es la isla. Hay una famosa carrera de calzoncillos que todo el mundo va en bañador, pues bueno, pues todo el mundo la hace, el desfile de naciones. Y luego pues empiezas a ver el ambiente y empiezas a ver la isla. Que yo sinceramente me he quedado todavía esa sensación del ambiente, de la isla, la competición. Tengo muchísimos recuerdos, pero sobre todo de esa semana previa, casi más recuerdos que entonces. El jet lag, sobre todo es por hacerte vivir. O sea, es que llega a las 6 de la tarde y tú caes dormido. Ya puedes ir donde vayas. Yo recuerdo de ir con el coche al sitio que lo teníamos lejos y a las 6 de la tarde Irene durmiendo y yo que no podía más. O sea, me tuve que parar a descansar y estamos hablando de un recorrido de 30 minutos. O sea, y yo veía que no llegaba, me quedaba dormido en el coche directamente. El jet lag los primeros días lo pasa bastante mal, la verdad. Y luego, como has hablado, alrededor del Ironman, como dices, hay muchas actividades que se hacen. Al final
podemos decir que es como una feria un poco del deporte, pero una semana. Nos has dicho esa carrera de calzoncillos. Otra imagen que yo tengo, o sea, de verte a ti, de ver a mucha gente que ha ido, es el nadar con tortugas en Hawái. Cuéntanos un poco esa experiencia. Bueno, a ver, delfines hay, tampoco es que lo estén allí contigo todos los días, ¿sabes? Pero bueno, particular entre mi salida y otra, empezaron a cruzar tortugones, hay unos tortugones enormes, pero tienes que ir específicamente a verlo. Lo que es dentro del recorrido del Ironman, es verdad que yo creo que es de las nataciones más bonitas, pero ves peces, ves un fondo súper bonito, pero en ese momento que estamos la gente allí entrenando y sobre todo en la competición hacemos tanto ruido que realmente no lo ves. Ya sabes, David, que ahí captan las mejores imágenes que pueden para atraer a todo el mundo que puede, la verdad. Bueno, y llega el momento de la prueba, ya pasas la semana allí en Hawái, llega el momento de la prueba, que creo que es para lo que estás allí. Y cuéntanos un poco cómo es ese momento que te levantas ese día y dices, te pones tu mono del Triatlón Albacete, tus colores amarillos y dices, voy a enfrentarme a un campeonato del mundo. Se me están poniendo los pelos de punta nada más que de recordarlo. Hay que decir que los días de Ironman no sueles dormir de la misma manera. Lógicamente tu cuerpo sabe que hay fiesta, que hay jarana y hay nervios. El primero mucho más y el resto todavía pues mantienes esos nervios. Luego también, pues como las salidas son muy pronto, pues tú tienes que ir con muchísimo tiempo de antelación para prever cualquier problema que te pueda surgir. Estamos hablando que yo me levanté ese día a las 4 de la mañana y normalmente suele ser las horas que te suelen levantar. 4 de la mañana, el viaje muy tranquilo, recuerdo un viaje muy tranquilo intentando irte concienciando y bueno, pues los preparativos en principio fueron normales hasta en el momento que decidí salirme fuera a ir al baño porque las colas de los baños, no sé, parece que todo el mundo desea llegar a ese momento de ir al baño y hay un montón de gente, o sea, se hacen colas enormes para ir al baño. Entonces, bueno, yo me salí fuera de la cola buscando, y pues en Estados Unidos, como sabéis que son, ya no me dejaba el tío pasar. Digo, pero bueno, que voy a competir, que tengo todo preparado. Claro, con mi inglés, ¿sabe, David? Con mi inglés, pues claro, pues el tío ya me intentó decir que yo le tenía que dar toda la vuelta. Digo, me cago en la leche, si estoy todo listo, si déjame pasar, que están ahí la gente. Bueno, en fin, ya llegó el momento en el cual... ¿Puedes decir cómo le dijiste, me cago en la leche, déjame pasar? Así por hacernos una idea. Digo, que digo, pero tío, es que la verdad que tampoco me atrevía mucho porque el tío se ponía enseguida en su manera patriótica, lleno de walkie-talkie, lleno de medallas, lleno de cosas, que era un voluntario además, ¿sabes? Pero bueno, yo me asusté, dije, este tío me dice que me pare y me joda del Ironman ahora mismo, ¿sabes? Imagínate si te pilla un policía, Rafa. Pero cuéntanos, y ya dentro de carrera, cuéntanos esos altibajos que dices que se tiene en un Ironman, porque bueno, aquí estamos un poquito hablando de más allá del reto. Cuéntanos, más que ritmos y todo eso, cuéntanos un poco esa carrera psicológica que viviste dentro de la prueba. Vale, nada, muy breve. Antes de la salida, sinceramente, David, hubo un momento antes de la salida que me empecé a llorar. O sea, yo empecé a llorar y tenía al lado a David Sánchez Caristo, que había ido conmigo. Digo, tío, estoy llorando y yo te juro que no soy. O sea, empecé y los momentos de la salida son súper especiales y dentro de la prueba, la natación se hace muy bien. La verdad que vas metido con la gente y vas nada más que buscando tus boyas para seguir, la referencia, los pies. Y dentro de la bicicleta es donde pues hay momentos de soledad. Bueno, de soledad. Dentro de la propia prueba pues tiene momentos de soledad. Como bien dices tú, son momentos difíciles. Y entonces, pues bueno, pues te agarras a todo lo que has entrenado, te agarras al objetivo que tienes en ese momento, intentas ponerte esos micro objetivos. Muchas veces, como digo yo, la nutrición, que tan importante es, como ha dicho Pablo, yo la intento pautar en kilómetros para ir concentrado en otra cosa dentro de la propia prueba. Es decir, kilómetro 30, tengo que cambiar bidón. Kilómetro 45, tengo que tomarme un gel. Kilómetro 60, tengo que ir al habituallamiento y cambiar el agua con los bidones que tengo. Entonces, esos retos y esa microorganización mía propia me lleva a estar concentrado dentro de la prueba. Bajones gordos o bajones importantes, pues en el 120, 150 te pega un bajón importante de energía, de decir, madre mía, que me queda, normalmente suelen ser a vueltas, pues me queda otra media vuelta, me queda una vuelta entera,
y dices, ostras. Es verdad que luego te vas recuperando y ya empieza, pues, empiezas a tomar algún gel más de cafeína, te vienes un poquito arriba y ya, pues, sobre todo la parte final se hace muy fácil y la carrera a pie, la maratón, se suele hacer bastante dura. Hasta el 20 más o menos va bien, pero a partir del 20 aquí los muros se adelantan. Lo hablábamos que en la media distancia el muro te llega entre el 10 y el 12 y aquí en el Ironman en el 20-24, o sea, puedes pasar de ir, vamos, en tu mejor momento a que tu cuerpo te diga, tío, andar. Y sobre todo, el reto muchas veces no es buscar un mejor ritmo, sino es el ritmo que te permita no tener que andar durante los 42 kilómetros. O sea, no sales a un super ritmo. Y como has dicho, bueno, y lo último de este detalle de preparación, en la propia prueba has nombrado muchas veces que te tomas geles o vas en el kilómetro 180 de bici, te tomas un gel de cafeína que es como si paras a tomarte un cortado o un solo, pero te lo echas en gel. ¿Cuántos geles te tomas en una prueba o en Hawái, por ejemplo? ¿Cuántos geles y cuántos bidones te tomaste o te preparaste? Yo lo llevo muy calculado, sobre todo para la bici, ¿eh? Me tomo... Es que no te puedo decir un número, porque es verdad que lo que dice Pablo, que llega un momento que, o sea, tu cuerpo pide y tú vas comiendo lo que pillas. O sea, medio plátano, el gel de 226... ¿Cuántos te tomaste? Pues a lo mejor me tomé 10, 12 geles, porque es que ahora ya son más grandes, ¿sabes? Que los de antes se tomaban 20, 24 geles. Te digo, a partir del 20 no quieres tomar más geles, o sea, no te entra un gel, no te apetece, es que no te apetece, pero también estás viendo que es la única manera de poder llegar. O sea, ves que si no le metes, no llegas. Aborrecen los geles, está claro. O sea, yo los geles intento tomarlos solamente en las competiciones por eso mismo, porque llega un momento que ya no te apetece más gel. O sea, además ahora están con los Mountain estos, que solamente es el mismo sabor, aunque la textura es muy buena, pero tienes el mismo sabor las 10 horas que estás compitiendo, ¿sabes? Ahora entiendes a las mascotas cuando comen las bolas esas toda la vida, las mismas. Y sí, yo me mira a mi perro y digo, ya son las mismas bolas que llevas comiendo 14 años, pero es lo que hay. Y Rafa, una pregunta que creo que la gente se puede hacer. El baño, si te tienes que ir al baño, estamos hablando de 12 horas. ¿Cómo lo hacemos? Tienes que parar, me imagino. Bueno, sí, hay baños por todos los lados. Intentamos hacerlo en bicicleta. Que no siempre se consigue, ¿eh? Yo me he parado en la maratón, Es verdad que tu cuerpo va concentrado y todo lo que le vas dando va haciendo su maquinaria y bueno, salvo que tengas un problema estomacal, que ya va roto y sinceramente, pues bueno, no te importa parar. Pero bueno, yo es verdad que recuerde solamente he tenido que parar a orinar una vez en Hamburgo y bueno, pues entras en un baño portátil, intentas hacerlo lo más rápido posible y arrancas y a correr y a seguir. Tiene baños portátiles tanto en bici como corriendo, creo, bueno, nadando, ¿no? Pero bueno, los tienes fuera en cuanto sales, o sea que tienen puesto por todos los lados. Eso sí que la marca Ironman y bueno, y en general todas las pruebas que hacen esta distancia lo tienen muy bien organizado, ¿eh? Bueno, y cambiamos de tercio, dejamos este tema tan bonito que estábamos hablando del baño y vamos al realmente bonito, que es el de, como ha dicho Pablo, el de cruzar esa línea de meta que tú ya has nombrado. La línea de meta de Hawái, vamos a hablar de la de Hawái, es corta, es muy larga, te da tiempo a disfrutar, no te da tiempo a disfrutar por las ganas que tienes de llegar. Cuéntanos ese momento, cierra los ojos y vive otra vez o revive esa línea de meta de Hawái. Último kilómetro, Hawái, Rafa Madrid, con su mono amarillo. Cuéntanos qué se pasó por la cabeza y cómo fue ese momento. La vas pensando desde mucho antes, pero vamos, disfrutándola desde los dos últimos. Siempre hemos dicho que las metas creo que son demasiado pequeñas, porque al final son 100 metros de moqueta, como decimos, deberían tener 1 kilómetro de moqueta roja. Y nada, pues desde 2 kilómetros antes, porque ya pillaba una bajada, ya iba pensando y nada, pues esa última recta vas chocando la mano con todo el mundo y vas pensando en todos los momentos y es verdad que las emociones te salen solas, o sea, llevas tanto esfuerzo, llevas tanta dedicación que es que te sale solo y empiezas a llorar solo. Y nada, o sea, llegas la meta de Hawái, además en la típica que tienes así la pequeña rampita, ¿sabes? Y tú ves tu videomarcador y llega el speaker, te dice,
tu nombre, Rafael Madrid, Triatlón Albacete, you are Ironman. Y es que en ese momento es que, o sea, es muy, muy, muy grande, que compensa todos esos meses de sacrificio y ese día de competición. Y en especial lo primero que buscas es a tus familiares, sobre todo para transmitirles tranquilidad, decirles, mira, estoy bien, estoy tranquilo, ahora voy a necesitar un rato para sentarme y estar ahí, intentar tomar algo, porque es verdad que llegas, normalmente los buffets de después son una pasada, tienen todo lo que desearías, pero en ese momento es que, como ya sabes que hemos hablado de lo de los geles, no tienes ganas de tomar nada, pero te apetece estar sentado un poco, de estabilidad, de tranquilidad, porque es por lo que te digo, como has pegado más el subidón ese encima de la meta, necesitas un rato de estar tranquilo y de asimilar todo lo que ha sucedido. Y como bien dices tú, es que llega un momento dentro de la prueba que lo ves tan lejano que cuando lo ves dices, ostras, que ya está hecho, que es que ya está hecho. O sea que sí. Si te emocionaste en la salida, pues no me imagino en la meta. Si ya estabas llorando antes de salir, pues imagínate. ¿Podemos decir que la meta de Hawái ha sido la meta más importante o más bonita? ¿O recuerdas alguna otro cruzar la meta en un Ironman de alguna manera más especial, a lo mejor por algún momento familiar o alguna cosa que te estaba ocurriendo? ¿Qué meta tienes ahí en la cabeza que recordarás para siempre? Todas las metas son especiales, ni mejor ni peor. Yo creo que todas hay que disfrutarlas, todas tienen su punto. La de Hawái, espectacular, una emoción impresionante, pero como decías tú, la de Aix-en-Provence me vi tan mal, que hacía tanto calor, que es verdad que me quedaba un bucle ir y volver y yo ya me estaba pensando que esta meta, y es verdad que fue la que más me emocioné porque fue quizás la que más difícil vi la meta. Hacía tanto calor que me comió el sol, literal, y fue la que más complicado vi llegar. O sea que, como te digo, no hay ni una mejor ni peor, creo que hay que disfrutarlas todas y creo que fue especial todas. Y entonces, bueno, ya terminamos el Ironman de Hawái, 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de bici y una maratón corriendo, 42 kilómetros, en un tiempo de... 9:19. Hice 9:19 en Hawái, que creo que ha sido mi mejor marca. Las demás no he podido igualarlas, ¿sabes? 9 horas, 19 minutos. Está genial. Y bueno, pues cerramos la etapa de Hawái, estamos ya terminando. Capitaneas aquí en Albacete el grupo de media y larga distancia del Club Triatlón Albacete Res, es el capitán del equipo. Cuéntanos qué significa para ti, para el grupo, este proyecto de Cascais 2025. Pues nada, es muy ilusionante, la gente está con muchísimas ganas. La verdad que hemos empezado a calentar el ambiente, pero pues Pablo y yo le voy secundando lo que va haciendo él. Vamos para adelante, estamos todavía guardando un poquito la calma porque sabemos que van a venir meses muy duros más próximos al Ironman. Entonces, la verdad que va a ser unos meses muy emocionantes. Vamos a intentar hacer todos los entrenamientos que podamos juntos, porque al final es que haciéndolos con la gente no lo piensas, lo ejecutamos y lo vamos a disfrutar. Y nada, el proyecto está súper chulo. Creo que la decisión de hacerlo en Cascais es un acierto. Vamos a ir, aunque esté aquí al lado, pero vamos a Portugal, vamos a hacer un viaje ya. Al final, cuando vas a un Ironman, España representamos un porcentaje muy pequeño de las inscripciones, con lo cual no deja de ser un momento internacional chulo. La verdad que va a ser una aventura pues muy, muy emocionante y la gente está muy decidida y muy comprometida. Y la verdad que chapó por toda la gente que está ahí pues tirando del carro. Y como te digo, con la calma del mar, sabiendo que van a venir momentos bastante duros. Bueno, ya lo último, aquí hay varios miembros del grupo, de tu equipo de larga distancia. Nada, pues tienes este canal para que te dirijas a ellos, que llevan unos mesecillos y van a estar unos meses sin verte. Si les quieres dar una pequeña arenga o comentarles algo, pues los tienes aquí y te están viendo en YouTube, así que si quieres, olvídate que te está viendo mucha gente y te diriges a tus compañeros. Pues nada, chavales, perillitas, José Ángeles, nada, chicos, que estamos ahí, Nico y todos los demás, Richie, que chicos, que lo estáis haciendo súper bien, que os veo en las fotos y nada, aguantar un poquito, que estamos ahí en nada
y que nos lo vamos a pasar muy bien. Yo solamente digo que esté por ahí dudando, que tire para adelante, que la fiesta va a comenzar, pero ya sabéis. Nada, que muchísimas gracias por vuestro compromiso sobre todo y nada, no dudéis que esto va a ser un espectáculo hasta el día 18 de octubre. El día 19 tendréis que ir a por vuestro slot y así que nada, que muchas gracias de verdad por vuestro compromiso. Que llenen la tarjeta, ¿no? Que le diga que amplíen el crédito por si acaso. Se lo diré. Antes era una de las cosas de las checklists estas que hacemos, pues era poner dinero en la tarjeta. Bueno, Rafa, pues nada, te damos las gracias. A mí me ha hecho mucha ilusión hablar contigo. Bueno, además esto se va a emitir en nuestro podcast desde Boxes, que lo iniciasteis el proyecto Pablo y tú, y yo lo he continuado con tu ausencia. Así que nada, te damos las gracias, te vamos a dar un aplauso muy grande y muchos abrazos desde Albacete. Muchísimas gracias a todos, chicos. Bueno, pues nada, pues daros las gracias por haber venido, a la gente que nos está viendo. Aquí finaliza nuestra conferencia, esperamos que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, Rafa se queda un poquito con nosotros, por si queréis hacerle alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias a los tres, en nombre de Hacemos Barrios, del Ayuntamiento y de todo Albacete. Ha sido una conferencia magnífica. Gracias a Gabriel, que es mi carnicero y es el que me dijo, tienes que dar a esta gente una conferencia, y creo, os ha seguido una barbaridad de gente. Nunca había habido tanta gente conectada, 150 ahora mismo. Y bueno, pues si tenéis, no han hecho preguntas, les he insistido, pero no han hecho preguntas, con lo cual, bueno, pues María José os pasa el micrófono. Felicidades, ¿eh? Me han gustado las 3 intervenciones. Muchísimas gracias. Y además gracias por el esfuerzo desde Nueva Zelanda. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo quería preguntar, los premios económicamente, ¿qué cantidad son? Rafa, nos preguntan los premios económicos en el Ironman. Los premios económicos, ¿qué cantidad ascienden? Creo que los primeros son unos 100.000 euros, creo, en dólares, lo hablan ellos, pero sobre todo esta gente se mueve más por patrocinios que por, vamos, su financiación es más por patrocinadores privados. Pero estamos hablando de que empiezan los primeros en unos 100.000 euros y es verdad que los escalones van bajando mucho. Al final, a lo mejor el puesto 20 ha ganado $5.000, que para ellos, después de todo el viaje que han implicado, pues no es mucho dinero. Vale, muy bien, gracias. Gracias. Bueno, hay que decir, perdona, no sé si... ¿David? Sí, cuenta. Dime. No, bueno, simplemente que esto es algo que siempre se ha reconocido, la igualdad de premios. Estamos hablando que en triatlón desde hace un montón de años, desde el principio, los premios son tanto a chicos como a chicas. O sea que estamos hablando de 100.000 euros a los chicos y 100.000 euros a la primera chica, ¿vale? Sí. Hola, ¿qué hay? Soy Benito Mínguez. Vamos a ver, habéis estado hablando desde el primer momento de el equilibrio, la necesidad de el equilibrio físico-psicológico, ¿no?, en la prueba, ¿no? Pero si tuvieseis que dar un porcentaje, ¿qué porcentaje le daríais al físico y sobre todo al psíquico, ¿no? O sea, ¿qué importancia real tiene la preparación psicológica no solamente en una prueba concreta, sino en lo que habéis dicho, en empezar a hacer este tipo de pruebas? ¿A mí? Bien. A mí. Vale, pues no digo que todo el mundo pueda hacer la parte física, pero una vez que la parte física está ok, lo que te va a determinar si puedes terminar el Ironman o no es la parte mental. O sea, si no estás fuerte, si no estás entrenado mentalmente y emocionalmente, creo que es donde te va a hacer daño a ti el Ironman. Porque físicamente, bueno, no, yo creo que todo el mundo siguiéndolo el programa, después de, estamos hablando de haber hecho una preparación antes de varios triatlones, una consecución, un bagaje deportivo, como digo yo,
si todo el mundo lo lleva hecho, creo que todo el mundo está capacitado para preparar y terminar un Ironman, pero la parte psicológica es la más determinante, efectivamente. Y luego, Rafa, yo creo que conforme la distancia va siendo mayor, el porcentaje mental es más importante, más influyente, sobre todo en el reto de terminar. Es decir, otra cosa es quien quiera disputar una prueba o quien quiera buscar pues ese tiempo muy exigente. Es decir, nosotros lo hablamos muchas veces, que en un distancia Ironman lo difícil es salir a competir durante 8 horas concentrado para intentar ganar esa prueba. Salir a terminar es una lucha mental. Es decir, normalmente casi todo el mundo que se pone en la línea de salida lleva mucho trabajo detrás y la parte mental es muy importante. Cuanto mayor es la distancia, más importante es todavía. Es decir, terminar un super sprint o un sprint está al alcance de cualquier persona mínimamente preparada e incluso sin tener una preparación mental exigente, pero conforme va pasando más tiempo de prueba, más tiempo estás hablando con tu cabeza, más pensamientos negativos tienes y más le tienes que dar la vuelta a eso para no venirte abajo. Y como muchas veces decimos, terminar la prueba es casi fácil, porque, como decía Rafa, te puedes poner a andar o te puedes poner... Pero terminarla en las condiciones que tú quieres y demostrarte a ti mismo ese entrenamiento y que en muchos momentos de debilidad no bajes la guardia y continúes empujando es muy, muy complicado. Con lo cual, para mí, el Ironman, el porcentaje mental es casi más importante que la preparación física. O sea, más de un 50% hablamos de la preparación psicológica, ¿es así? Sí. Gracias. ¿Más dudas? ¿Ninguna? Esto va a ser movido. Primero, gracias, tocayo. Yo soy Pablo también. Gracias, Rafa. Justo estaba buscando en qué Ironman volver. Mi primer Ironman, aquí tengo mi mochila, fue el Challenge Madrid, que no fue llano para nada. Cogí miedo a la bici porque mi amigo Rafa, 15 días antes, tuvo un accidente. Y no voy a decir, está bien, ha encontrado trabajo, tiene familia, volvió a andar en bici y yo no cogía la bici. Y bueno, pues yo ya he encontrado un Ironman en el que volver. Ese Ironman lo acabé por Rafa y este lo voy a acabar por mí. Así que gracias, Rafa, Pablo y David, porque ya tengo equipo. Muchas gracias. Bueno, siguen sin hacer preguntas, pero felicita Francisco Ramón Sánchez Vidal, Sergio Illanes y Juan Hernández Arenas. ¿Los conocéis? Sí, sí. Y si nos permitís, para terminar, vamos a hacer entrega, José, porfa, en representación a toda esa gente del club, de ese proyecto Cascais 2025, pues vamos a hacer entrega de un mono de competición a uno de los miembros que va a competir en el Ironman. Y nada, queríamos aprovechar esta ventana o este escenario para hacer ese reconocimiento a ese grupo de albaceteños y albaceteñas del Club Triatlón Albacete que va a competir en Cascais. Así que, José Ángel, por favor. Muy bien. Podéis aplaudir. Que os veo ahí tímidamente. Bueno, muy bien. Muy bien.